Buenos días, me encuentro con el doctor Carlos Benítez Sánchez. Colecistectomía por lo general se realiza ante la presencia de cálculos biliares o inflamación de la vesícula biliar. Los síntomas de enfermedad de la vesícula biliar por lo general consisten en dolor abdominal intermitente en el cuadrante superior. Especialista en cirugía de obesidad y laparoscopía, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, Consejo Mexicano de Cirugía General, del Colegio de Especialistas en Cirugía General del Estado de Jalisco y Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad. Primeramente, doctor, vamos a platicar sobre el tema de colecistectomía. Platíquenos. ¿Qué es, doctor, y para qué sirve la vesícula? Porque sabemos que la colecistectomía es la extirpación de la vesícula, doctor. Muy buenos días. De antemano, gracias por la entrevista. Informarles pues que el problema de las piedras en la vesícula es una enfermedad muy frecuente, cuya principal causa es la herencia. Probablemente si usted tuvo padre o madre con piedras en la vesícula, es muy probable que herede el problema. Es más frecuente en mujeres que en hombres por ciclo hormonal, que hacen que la bilis sea un poquito más espesa. Finalmente vamos a formar piedras en el transcurso de la vida por el aspecto de la herencia. Muy bien, la colecistectomía equivale a quitar la vesícula biliar con todas las piedras. Nuestra vesícula biliar es un almacén de bilis. La bilis la produce el hígado y nos sirve para desbaratar las grasas cuando uno hace digestión. Por ejemplo, yo como, se vacía la vesícula biliar para que junto a otros líquidos se haga digestión. Otros líquidos como la saliva, el ácido gástrico, el jugo pancreático y la bilis hacen que todo lo que comamos lo podamos asimilar. En el caso de la vesícula biliar, la bilis nos sirve para metabolizar las grasas. La bilis habitualmente, después de que cumple su trabajo en la digestión, se absorbe aproximadamente o se recicla el 90%. Sin embargo, la enfermedad de piedras en la vesícula biliar se caracteriza porque en algún momento dado de tu vida la vesícula no vacía toda, vacía la mitad o menos de la mitad, y esa bilis que se va quedando estancada en la vesícula biliar, que es el depósito, empieza a hacerse barro, luego piedras, y acaba siendo un problema. Esto, tu organismo no lo sabe, y cada que intenta vaciarse para hacer digestión empieza a doler, porque no se puede vaciar, porque tiene piedras. Antes se pensaba que las piedras eran la causa del problema, y había tratamiento para desbaratar las piedras, pero casi en todos los pacientes volvían a aparecer las piedras 3 o 4 años después. Por eso la cirugía sigue siendo el tratamiento de elección para extirpar la vesícula biliar. Ajá. Doctor, ¿cómo nos podemos cuidar? ¿Cómo evitar o disminuir la probabilidad pues de tener estos problemas? De hecho, como es un problema hereditario, difícilmente lo podemos evitar. Se habla mucho de las dietas libres de grasas, particularmente grasas de origen animal. Sin embargo, no está documentado que la podamos evitar. Como es un problema que voy a heredar, y de acuerdo a las leyes de Mendel, en algunos casos lo vamos a heredar y en algunos otros casos no, finalmente lo voy a heredar, haga lo que haga. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es estar al pendiente. Si yo voy a ser un paciente que voy a formar piedras en el futuro, ¿cómo lo hago? Pues haciéndome un ultrasonido cada 2 o cada 3 años, si en mi casa hay antecedentes de piedras en la vesícula en mis padres o en mis abuelitos. Ajá. Doctor, dolor en el sitio de punción, dolor crónico, ¿cómo saber identificar un dolor en la vesícula? Perfecto. La vesícula es un órgano que se encuentra ubicado en la topografía del abdomen, debajo de las costillas del lado derecho. Entonces, el paciente lo primero que va a sentir es dolor agudo debajo de las costillas del lado derecho. Tal cual como el doctor lo explica, esto me pasó exactamente hace 8 años. No podía encontrar ningún tipo de postura, ni parado, ni sentado, retorciéndome como si fuera a explotar alguno de mis órganos, preguntándome qué es lo que pasó dentro de mí, hasta que me llevó a un hospital, pues con el tiempo comencé a tener mucho vómito. De tan fuerte tuve que llegar al área de emergencias. Este dolor es intenso y por lo general se acompaña después de haber comido algo de comida que tiene abundante grasa, particularmente la grasa de origen animal. Es un dolor que, si bien es cierto que inicia ahí, se puede ir hacia el hombro del lado derecho, hacia la espalda del lado derecho, y se puede acompañar de náusea o vómito de lo que acabamos de comer, que es particularmente la grasa.
Ok. Doctor, el procedimiento quirúrgico, anestésico, ¿cuáles son los riesgos y los beneficios de operarse de la vesícula? Muy bien, no nomás la vesícula biliar, toda cirugía que va uno a realizar debe de reunir una serie de parámetros, un protocolo para ofrecer el mejor resultado posible. En el caso de la vesícula, obviamente, todo paciente debe ser investigado o estudiado con exámenes de laboratorio que van a ver que no hay anemia, que esté funcionando bien sus riñones, que esté funcionando bien su hígado, que tenga buena coagulación. Y todo paciente mayor a 40 años debe ser sometido a una valoración preoperatoria por un internista, que es el que ve todo su organismo en general y nos dice, ¿sabes qué? ¿Se puede operar o no se puede operar? ¿O tiene presión o tiene diabetes? Déjame tratarlo, te lo mando para que lo operes. Entonces, el principal riesgo se puede eliminar al máximo con un protocolo adecuado de estudio de paciente. Segundo, la cirugía de la vesícula es con anestesia general. Hace mucho tiempo que las personas tienen miedo a la anestesia general, ahora ya no. Todo ha mejorado muchísimo, tanto el procedimiento anestésico como el procedimiento quirúrgico. En el caso de anestesia general, por ejemplo, es una anestesia que se llama general balanceada, inhalatoria, porque se administra por vía respiratoria. El paciente no siente absolutamente nada y lo que antes se hacía con una gran herida, hoy se hace a través de 4 pequeñas incisiones, se llama laparoscopía. A veces la gente le llama rayo láser, pero el nombre correcto es laparoscopía. Las técnicas laparoscópicas más recientes requieren solo incisiones mínimas en forma de ojo de cerradura y el periodo de recuperación es mucho más corto. Utilizará instrumentos cortantes denominados trócares para crear una serie de orificios pequeños o puertos de entrada a través de la pared abdominal. Generalmente uno de estos puertos de entrada se encuentra a nivel umbilical. La laparoscopía garantiza un mejor resultado, una pronta recuperación y la reintegración más rápida del paciente a sus actividades cotidianas. ¿Y los riesgos, doctor? Toda cirugía tiene riesgo. En el caso de cirugía de la vesícula, como cualquier otra, puede haber riesgo de sangrado. En algunos casos más remotos puede haber disrupción de la vía biliar, de acuerdo a cómo están las cosas ahí. O a veces puede haber daño de un órgano vecino, porque muchas veces la vesícula está muy cubierta de otros órganos muy cicatrizadas por haberse inflamado tanto, y uno tiene que buscarla para hacer una cirugía correcta. Toda cirugía tiene riesgo, sin embargo, en un paciente que cumple el protocolo, la probabilidad de complicación no es mayor al 3%. Ok, doctor, algo muy curioso es que de repente la gente dice no hagas corajes, porque te puede hacer daño, ¿no? A lo mejor los malos hábitos, usted nos decía que tiene que ver con la herencia. ¿Qué hay de cierto todo eso bueno, la herencia ya no lo platicó, pero los malos hábitos o los corajes? Es una excelente pregunta. De hecho, no solamente también en enfermedades de la vesícula, hay muchas enfermedades donde hay muchas creencias populares. Ajá. ¿Cuál es la principal creencia popular cuando uno hace corajes? Sobre todo, si te vas a recordar, si yo me asusto o hago corajes, el paciente empieza a decir, está vomitando bilis. Ajá. Básicamente, lo que hace un coraje o un susto importante es estimular al estómago a que produzca más ácido clorhídrico de lo normal. Todo lo que el paciente vomita es el ácido clorhídrico más que la bilis. Los corajes no tienen ninguna influencia sobre el diagnóstico o sobre el origen de las piedras en la vesícula. Si no, estuviéramos operados todos, porque todos hemos mucho coraje alguna vez. Es como cuando dicen de un susto me dio diabetes, ¿no? Es correcto. Entonces, el coraje no influye. Que influye la alimentación, yo creo que sí puede influir en algunos casos. Si yo tengo la herencia para tenerlo y no me cuido el consumo de grasas, ¿pueden aparecer las piedras más rápido de lo normal? Sí. Ah, ok. Lodo, las piedras, ¿qué es más peligroso? Esa es una buena pregunta. El lodo biliar puede ser el antecedente de la formación de piedras. Ajá. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo heredé? Lo que yo heredé es que en algún momento de mi vida la vesícula no va a vaciar toda la bilis, y esa bilis que se queda estancada ahí, primero empieza a hacerse lodo. Entonces, el lodo puede ser el precursor de una piedra. Entonces, si yo tengo lodo, debo hacerme mi estudio de ultrasonido cada año para ver cómo se comporta ese lodo. Si vacía el lodo o no vacía, o se está formando piedras o no. De hecho, hay un estudio muy especial para estudio de vesícula que no necesariamente es de piedras, que se llama ecosonograma con prueba de Boyden. ¿Qué es esto? Me hago un ultrasonido, luego me dan de comer comida grasosa y veo qué tanto se vació la vesícula o no, o si se vació el lodo o no. Y eso es muy útil para saber si en un futuro puedo o no desarrollar piedras en la vesícula. Sí. Entonces, el lodo puede ser un precursor de piedras en la vesícula. El lodo no siempre se opera. Ajá. Se opera cuando da síntomas.
Y estadísticamente, ¿qué puede ser más? ¿En hombre o mujeres o parejo? No, como lo habías mencionado hace un momento, la estadística es 3-1. A mayor preferencia en mujeres, mayor aparición en mujeres que en hombres. Porque el puro ciclo hormonal de la mujer hace que la bilis sea un poco más espesa que la bilis del hombre. Ok. En comparación con algunos otros órganos, doctor, ¿la vesícula tiene paredes elásticas o no? Casi todo en el cuerpo, todo es elástico. En el cuerpo todo, por ejemplo, hay vesículas muy grandes que les caben hasta 250, 300 mililitros de bilis, y hay vesículas que les caben 30 mililitros. Ajá. Entonces, más que nada, ahí depende de cada organismo diferente, y se considera que la vesícula tiene una capacidad de elasticidad cuando está sana. Cuando está enferma, empieza a perder la capacidad de elasticidad. ¿Por qué? Porque cada que duele y se inflama, empieza a haber tejido cicatrizal y ya no se distiende fácilmente. Ajá. Pero la vesícula es igual que muchos órganos elásticos. Ojo con el dato, América Latina entre los países con mayor incidencia de cáncer en la vesícula biliar. Estas son las llamadas piedras en la vesícula o cálculos. Y si habláramos de escenarios, ¿cuál sería el mejor escenario, el peor escenario? Bueno, para cirugía de vesícula biliar tenemos dos escenarios que son totalmente diferentes. La etapa aguda. En la etapa aguda, que uno intenta corregir, porque en la etapa aguda la vesícula está inflamada y hay infección. Y en pacientes que tienen comorbilidades como diabetes, la infección es más severa. Entonces, uno cuando opera a un paciente en la etapa aguda, tiene mayor riesgo de complicación, porque está inflamada, porque está infectada. Y máximo, si mi paciente tiene hipertensión o diabetes u obesidad, el riesgo aumenta impresionantemente. Sin embargo, si yo opero un paciente que dice que tiene piedra, lo estudio y en ese momento está totalmente asintomático, es el mejor momento para operarlo. Es cuando la probabilidad de complicación es mayor al 2%, al 3%. A diferencia, porque está desinflamada y los tejidos se pueden manejar perfectamente bien. A diferencia del paciente que está inflamado o infectado o que llega ya amarillito, porque salieron las piedras de la vesícula, bueno, la probabilidad de complicación aumenta hasta el 12 o el 15%. Ajá. Ok, ¿y qué les podemos decir a las personas que a lo mejor conviven con esos dolores, pero que no quieren operarse? Bueno, lo más importante, desde el punto de vista médico, primero hay que identificar si tengo el problema. Si tengo piedras en la vesícula. Primero, si tengo la herencia. Si tengo padres o abuelos que tuvieron. Tengo un dolor en este lado, hacerse un ultrasonido. En el ultrasonido podemos ver, está sana, o hay lodo, o hay piedras. Y si hay duda, me hago el ultrasonido con prueba de Boyden. Parece que mi vesícula está dejando de trabajar o está teniendo problemas para vaciarse. Los cálculos biliares obstruyen temporalmente uno de los dos conductos que llevan la bilis desde la vesícula biliar al intestino. Si los cálculos no pasan, la vesícula biliar se puede hinchar, inflamar o infectar, lo que puede ocasionar síntomas más serios como náuseas, vómitos y fiebre. Segundo, el mejor momento para operarte es cuando al paciente no le duele, cuando no está ictérico, no está amarillo o no hay infección, no hay fiebre. Por eso uno siempre recomienda, empezaste a tener síntomas, tienes piedras, piensa muy seriamente en la cirugía. ¿Qué es lo que hacen las personas? Lo que hacen es, ¿saben qué? Pues hasta que tengo el cuadro agudo me opero. Y en el cuadro agudo la probabilidad de complicación es tremendamente mayor. Aún así, bueno, pues si hay que operar en cuadro agudo, operamos en cuadro agudo, porque a veces puede haber gangrena de la vesícula, puede haber perforación de la vesícula, sobre todo en pacientes diabéticos. Y les recuerdo una cosa muy importante. La vesícula, los principales síntomas son dolor debajo de las costillas del lado derecho, como vimos un ratito, que puede irradiarse al hombro o puede irradiarse hacia la espalda. Sin embargo, una vesícula con piedras puede originar una pancreatitis. Y la pancreatitis puede ser un evento grave, puede ser un evento mortal. Entonces, si yo tengo un riesgo ahí, ya empezó a dar problemas, hay que pensar muy seriamente en la cirugía y el mejor momento es cuando estoy asintomático. Sí, porque ya empieza a tener daños colaterales, ¿verdad? Es correcto, empieza a dañar otros órganos. Y de hecho, muchas veces los pacientes que se esperan mucho hasta que esté el cuadro agudo, a veces llegan con pancreatitis y a veces no lo podemos operar por la inflamación tan severa que traen, hay que esperar un segundo momento. Yo llegué a emergencias con pancreatitis por segunda vez. Pero uno dice, bueno, si te hubieras operado antes, no hubiéramos llegado a este momento, ¿no? Sí. Por eso es muy importante identificar y si tengo molestias. Ahora, que quede muy claro, hay pacientes que tienen piedras en la vesícula que nunca les dio síntomas. Lo operamos de otra cosa en la etapa adulta y nos damos cuenta de tener piedras y esas piedras nunca le dieron lata. Lo que sí es cierto es que una vez que empieza a dar problemas, ya no va a dejar de dar problemas. Por eso hay muchas veces que dice, ok, tengo piedras en la vesícula, pues no me opero porque nunca me ha dolido. Es una decisión razonable.
Uno como cirujano dice, aunque no te haya dolido, piensa muy seriamente en tu cirugía porque es un riesgo que trae latente ahí. Ajá. Que lo menos grave que pase es que tengas dolor y vómito. Sí. Pero si llegas a una pancreatitis es un evento mucho más grave. Una pancreatitis es lo que antes nuestros abuelitos llamaban una congestión y podían fallecer de eso. Ah, ok. Doctor, pues su lenguaje muy entendible. La verdad, usted es muy accesible también. Le agradezco el motivo de esta entrevista. No sé si exista algo más que quiera usted agregar. No, yo creo que yo primeramente muy contento, muchas gracias por tu confianza y espero que más o menos haya quedado claro lo que queremos transmitir. Sí, claro. Lo más importante es lo siguiente, me siento mal, atiéndete con un especialista. Sí, no importa que no seamos nosotros, que te descarte la enfermedad o no. Si te descarta, qué bueno, y si se confirma, hay que pensar muy seriamente en la cirugía en caso de piedras en la vesícula para evitar un problema mayor. Y algo muy importante, decirle a la gente que no se automedique. Bueno, es normal, sí. Pues es que en nuestro México uno no piensa que tiene algo grave, sí. Toma uno, sucede más en los niños más que en los adultos, porque el niño no se puede expresar, ya le damos que un analgésico, una cosita así, y el adulto no, el adulto inmediatamente se siente mal, sabe cuando está muy mal y va a consulta. Entonces es más frecuente esto en niños que en adultos. El adulto cuando llega con nosotros pues llega con un problema ya que es de cirugía, que se puede haber medicado, sí, pero no se da tan fácilmente el problema de inflamación de la vesícula. Sí. Ok, doctor, pues muchas gracias por su tiempo, gracias por el momento y gracias por aconsejarnos y gracias por darnos un grado más de cultura, que obviamente el fin de este video es tratar de salvar una vida. Al contrario, siempre será un placer y cualquier duda estaremos a la orden. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Tengan un gran día. Hasta luego. Hasta gracias. Después del procedimiento, se colocará una vía intravenosa y es posible que se le suministre un sedante para ayudarlo a relajarse. La realiza con anestesia general. Se insertará temporalmente un tubo respiratorio por la boca y hacia la garganta para ayudarlo a respirar durante la operación. Es posible que también tenga un tubo gástrico oral colocado por la boca y en el estómago para ayudar a drenar los fluidos que allí se producen. En la mayoría de los casos, el procedimiento lleva entre 30 y 60 minutos. El cirujano insertará el laparoscopio a través del puerto de entrada umbilical. Las imágenes de la cámara se proyectan en un monitor de la sala de operaciones. Pasando otros instrumentos a través de los diferentes puertos, el cirujano sujetará la vesícula biliar, desprenderá su arteria principal y conducto, la colocará en una bolsa para muestras y retirará la bolsa a través de uno de los puertos. Antes de retirar el laparoscopio, el cirujano observará la zona por última vez en busca de sangrado u otro daño. Al retirar el laparoscopio, se deja en el lugar una válvula del puerto por poco tiempo para liberar todo el dióxido de carbono del abdomen. Finalmente, las incisiones en forma de ojo de cerradura se cierran con suturas o grapas y se cubren con vendaje. Después de la cirugía, se retirará el tubo gástrico oral y el respiratorio y se lo trasladará al área de recuperación para su monitoreo. Se le administrará medicamento para el dolor según sea necesario y progresará lentamente de una dieta líquida a una blanda y de blanda a sólida. Una vez que su sistema gastrointestinal se recupere, se le retirará la vía intravenosa. La mayoría de los pacientes de colecistectomía electiva son dados de alta dentro de las 24 horas. Los pacientes con vesículas biliares infectadas pueden necesitar permanecer en el hospital 1 o 2 días más.